Bueno, ya hemos avanzado bastante, vimos que ya eh, pues vimos como unos primeros ejemplos de cómo podemos hacer esa conexión entre diferentes aplicaciones. Hoy vamos a ver otras alternativas, pero antes de eso quiero que hablemos de la forma en que será calificada la forma en que será calificado el proyecto. Entonces, para el proyecto yo les posteé aquí en el Discord, en el canal de Visión Artificial, eh, la forma en que será calificada. Yo se los traigo por mi pantalla. Si lo quieren ver, recuerden que está en el canal de Visión Artificial. Entonces, bueno, aquí está cómo será calificado este proyecto. Entonces, la descripción es supremamente superficial, las rúbricas son las que tienen toda la información detallada. Básicamente debemos construir un prototipo de una experiencia que utilice la cámara como sistema de entrada. Eso es. ¿Cuál juego van a utilizar? El que ustedes quieran. ¿Cómo puedo utilizar la cámara como sistema de entrada? Queda a su creatividad. Siempre y cuando cumplan con unas rúbricas que les pongo acá. La forma de entrega también está explicada aquí en la segunda presentación. Básicamente, el día de la entrega, que es en la semana 6, estamos en este momento, verdad, me va a tocar mover esto por lo que veo, porque en este momento estamos en la semana 5, que haría muy poquitico tiempo. De hecho, lo voy a mover de una vez. Semana 7. En la semana 7, igual si necesitan los plazos, pues me avisan, lo movemos y movemos la otra entrega. Solo que eso nos va quitando pues un poco de tiempo para el proyecto final. En la semana 7, entonces entregarían este proyecto, incluirían una demostración, es decir, se conecta el equipo, pues nos conectamos acá por el stream, uno de ustedes comparte pantalla mientras nos muestra la aplicación funcionando. Aparte me entregan un video, la tabla precalificada, yo les voy a mostrar la tabla de las rúbricas y las rúbricas por el video. E igual me envían a mí todos los archivos necesarios para que el proyecto me funcione, es decir, yo ahora mi Spider me debe funcionar toda la parte de visión artificial y ya dependiendo del juego pues podría hacer la réplica completa, pero no desde visión artificial pues podré probar la aplicación, ya dependiendo del juego si lo tengo o no, lo probaría completa la experiencia. Ahora miremos cómo están hechas las rúbricas. Primero lo que se llama portafolio, que es esta primera hojita de acá, que está en este enlace que dice rúbricas. Acá van a encontrar como lo necesario para que el video sea válido, la calidad de resolución del video, de cómo debe, sí, de cómo debe ser grabado, pues la idea es que quede como con la mejor calidad que sea posible, que sea lo más claro para todos que sea posible. Debe durar máximo 2 minutos. Inician con una pantalla indicando el nombre, el programa, etcétera. Y bueno, y les suben una carpeta pues que les digo acá. Y la idea es que tenga unos textos de apoyo, algo como este, que de hecho es la que les había mostrado yo hace ratico de experiencias interactivas. Si miran acá, no solo es el video, sino que aparte van poniendo unos textos, indicando, pues hablando un poco sobre la experiencia. Miren que aquí habla, zona de activación de los fans, para atletas, familia, amigos, etcétera, etcétera. Entonces algo como esto es lo que espero en el video, unos textos de apoyo. Ahora miremos la parte, pues digamos, pesada de la rúbrica y es esto de acá. Entonces, ¿cómo funciona? Básicamente tenemos unos ítems que son puntos positivos y unos ítems que son unas penalizaciones. Y otros ítems que son unas bonificaciones proporcionales a la nota que llevaran en estas notas de acá. Entonces, este primero es si se presentan, o sea, ustedes me pueden entregar, esto es opcional, un documento de apoyo con unas imágenes o texto para explicar cómo funciona la experiencia. Pensemos en que sería algo parecido a lo que sería el tutorial, suponiendo que fuera un juego que nosotros hicimos. Lo siguiente es qué tan buena es la segmentación que hacen. Es decir, ustedes me dicen, es que estamos aplicando, vamos a segmentar un objeto de color verde para ver qué tan bien, vamos a segmentar un objeto de color verde para mover e interactuar con la aplicación. Qué tan bien segmentado quedó eso. Entonces les pido que miremos como la pantalla segmentada en donde negro es el fondo, blanco es la pelotica verde, y podemos ver que efectivamente las condiciones que tengan permitan que funcione de forma correcta la experiencia. ¿Cuándo no funcionaría de forma correcta? Por ejemplo, pensemos en que estamos detectando el color rojo, algo como esto. Pero lo está segmentando y detecta un montón de punticos de ruido.
Entonces cuando sacan el centro de este objeto, el centro está saltando constantemente porque hay otros punticos que realmente son ruido que le hacen pensar al centro que está en otra posición. En ese caso, este ítem sería un 0 porque los artefactos que presentan, artefactos son como los problemas, no son despreciables. En ese caso sería 0. Siguiente. Las características que van a extraer, eso se conoce como los descriptores, deben influir en la experiencia y deben tener mínimo un descriptor. ¿Cuáles son los descriptores? Por ejemplo, el centroide, el color, las dimensiones, la forma, por ejemplo. Es que yo voy a interactuar diferente, va a ser con la mano, y voy a interactuar diferente depende si la mano está abierta o cerrada. O estoy interactuando con dos objetos y va a ser diferente si pongo el objeto verde o si pongo el objeto rojo. Todos estos son como las diferentes formas de interacción que podemos tener. Ahora, mínimo 1 significa y máximo 3. Pues si miran acá en el rango, de 0 a 3, es decir, que si entregan 3 descriptores que son usados de forma propia en la experiencia, pues tendrían un 2. Si hacen 1 sería 0 porque es lo mínimo que se pide. Si no ponen ninguno, pues ya tendrán una penalización en la nota. Las características extraídas las utilizan para clasificar mínimo 2 gestos. ¿Qué es un gesto? Un gesto puede ser mano abierta, mano cerrada. Esos son 2 gestos. Voy a detectar si la persona está parada o agachada. Esos son 2 gestos. Voy a detectar si la persona está a la izquierda o está a la derecha. Eso también son gestos. De esos gestos que van a utilizar para la interacción, pues inclusive un gesto puede ser como la persona hizo ¿cómo se dice cuando uno hace en el celular para la izquierda? Se me olvidó, como un slide. Pero sí, o hace un tap. Digamos, yo tengo una pelotita y cuando me acerco mucho a la pantalla, a la cámara, eso cuenta como si diera clic, como si diera un tap. Eso es un gesto. Swipe, gracias Sergio. Entonces, por ejemplo, no, estoy tomando la pelotita y cuando la muevo se detecta como un swipe. Eso es un gesto. Swipe derecha, swipe izquierda, swipe arriba, swipe abajo, ahí ya hay 4 gestos. Para esta detección de gestos, puede no tener una penalización dependiendo de la matriz de confusión. Aquí creo que esto va a ser ahora. ¿Qué es una matriz de confusión? Una matriz de confusión es la forma en la que se trabaja normalmente, pues de forma académica y un poco industrial, que también está diseñado un sistema de clasificación. Entonces miremos algo como esto. Yo pongo esto más grande que seguramente ya se ve muy pequeño. Listo, entonces supongamos algo como esto. Ya está demasiado grande. Algo como esto sería la matriz en donde yo tengo 3 gestos. Supongamos que mi sistema es para clasificar 3 gestos, no más, 3 gestos. Tengo el dato real y tengo el dato que predijo el modelo. Supongamos que voy a hacer el que les acabo de explicar. Voy a distinguir 3 gestos. Swipe para la derecha cuando muevo un objeto para la derecha. Swipe a la izquierda o tap cuando acerco mucho el objeto a la cámara. ¿Cómo puedo hacer eso? Por ejemplo, midiendo el área. Si el área de la pelota se hizo muy grande es porque di clic, bueno, o si el centro de masa cambió y cambió fue en esta dirección o cambió en esta dirección, ya pues cada uno lo revisará con su equipo. Pero supongamos entonces que el dato real es que yo hice el gesto 1, es decir, vamos a nombrarlos: gesto 1, izquierda; gesto 2, derecha; tap es gesto 3. Hice el gesto 1, me moví para la izquierda y yo lo probé, pues lo estoy probando acá con ustedes o lo descargo yo y lo pruebo, como sea pues que hagamos la calificación en su momento. Lo normal es que me envíen los archivos y sea pues yo el que pruebe mientras hago stream con ustedes. Yo hice el gesto de swipe a la izquierda y me lo detectó como tap. Entonces miremos cómo se va llenando la matriz de confusión. Yo hice gesto 1, pero me reconoció gesto 2. Luego vuelvo y hago gesto para la izquierda y esta vez me lo reconoció como swipe para la derecha. Luego vuelvo y le hago y me lo reconoce bien, vuelvo y le hago y me lo reconoce bien, y vuelvo y le hago y me lo reconoce bien. Es decir, que de 5 intentos que yo hice del gesto 1, 3 lo reconoció bien, 1 como el gesto 2 y 2 como el gesto... y 1 como el gesto 3, perdón. Ahora lo mismo, pero con el gesto 2. Hago swipe para la derecha y me lo reconoce una vez como este, una vez como este.
y 3 veces como este. De hecho no tiene que ser uniforme, puede ser que con esta haya hecho 5 pruebas y con esta haya hecho 6 pruebas. Y por último el tab, digamos que el tab me diferenció eso, de hecho pongamos nosotros por acá, pero el resto estuvo muy bien. Entonces esto que están viendo acá se conoce como la matriz de confusión. De hecho cuando uno hace un artículo de visión artificial, uno muchas veces pues los resultados se expresan de esta forma. Allí hice un sistema de visión artificial para diferenciar niños de adultos. Y aquí tengo los datos reales, cuántos niños probé, cuántos adultos tenía, cuántas veces el sistema me lo reconoció como niños, cuántas veces como adultos. Y mientras más grande sea este número, que ese es el número de la diagonal, de hecho si miramos se calcula como la suma de los datos de la diagonal dividido la suma de todos los datos. Mientras más grande me dé este número, más cerca de 100, quiere decir que mi sistema es más preciso. Un sistema completamente preciso sería el 100%. Y así como existe pues como una precisión del 100%, pues este dato que está abajo es el dato opuesto, el complemento, o sea, el error. Este es un sistema que acertó el 65.5% de las veces. Es decir, que falló 34.5% de las veces. Por favor, miren esta tabla de confusión y me cuentan si es claro y si no, qué dudas tienen. Pero es importante que esta matriz quede muy clara porque realmente es algo muy importante por uno saber si el sistema que uno está haciendo está bien o mal y si está teniendo problemas, dónde están las confusiones. Si será que el gesto 1 lo reconoce mucho como el gesto 2, pero nunca se equivoca como creyendo que es el gesto 3, por ejemplo. ¿Dudas de esto? Listo, entonces ese error que saquen en esta matriz de gestos, 0,321, es lo que yo me llevo para acá, 0,321. Y en este caso tendrían una penalización de menos 0,64. Entonces la nota que tuvieran se le penaliza en esta cantidad dependiendo de eso. Si la margen de error es 0, pues no van a tener ninguna penalización. Sí, sí, exacto. O sea, uno ya tiene que tener todo el sistema montado para empezar a hacer estas pruebas. Y de hecho, pues uno aquí puede que lo hagan en tiempo real o puede que lo hagan con video. Voy a hacer un paréntesis para hablar de esto, porque de hecho ahorita que Sergio pues menciona las pruebas, me parece muy importante mencionarlo. Cuando uno trabaja con Machine Learning, y pues de hecho esto es muy parecido a lo que estamos haciendo con Machine Learning, de hecho la matriz de confusión pues es como lo que uno utiliza normalmente para la comparación Machine o Deep Learning, inclusive análisis estadístico. Tengo que tener unos datos, que son unos datos de prueba y unos datos de validación. Los datos de prueba son los datos con los que yo voy construyendo el sistema y voy calibrando cuáles son esos umbrales, esos numeritos que hacen que mi sistema funcione bien. Los datos de validación son, yo ya elegí estos números, ya estoy seguro que estos son, y tomo otros datos nuevos, diferentes a los anteriores, para validar que el sistema haya funcionado bien. Entonces vamos a poner un ejemplo, el mismo ejemplo del swipe. Tengo esto acá y voy a hacer swipe. Entonces, para no tener que estar prendiendo la cámara, yo pararme frente a ella y hacer swipe, porque me demoro mucho, ¿qué puedo hacer? Puedo grabarme con el celular haciendo esto cierta cantidad de veces. Hago esto 20 veces, cada miembro del equipo hace esto 20 veces. Ponen en el sistema a correr los videos y mirar con ese umbral si está detectando efectivamente que es, pues con esos valores, si está detectando efectivamente el swipe o no. Y ya con eso pues los van ajustando y no tienen que estar pues digamos prendiendo la cámara, esperando a que la cámara cargue haciendo esto, sino que ya con los mismos videos puede ser automático. Leyó los 20 videos y se da cuenta que los 20 videos acertó en 10 y en otros 10 no, entonces ajustan los parámetros, etc. Cuando ya tengan los parámetros definidos, ya terminaron las pruebas, viene la fase de validación y es que lo van a probar pero no van a utilizar el mismo video porque con este video ya saben que funciona bien, no tiene sentido. Van o a grabar nuevos videos o ahora sí hacerlo con la cámara y en tiempo real probar, de modo que los datos que estoy utilizando en este momento no son los mismos datos anteriores. Normalmente uno hace eso, separar datos de prueba y datos de validación. Los datos de prueba nuevamente pueden hacerlos con cámara o video, lo que les parezca más fácil. Lo importante es que los de validación pues sean diferentes. ¿Dudas hasta acá? Ahora, bueno, la idea es que este sistema pues falle muy poco, igual inclusive teniendo algunas penalizaciones es posible sacarse el 5,
Porque si miran, estos son los dos ítems de acá, pues ya suman 6, con esto sumaría como un 8 en total. Y por acá hay otras bonificaciones que son las de incluir el video y las del trabajo en equipo, que es un punto 25. Si alguien decide emanciparse del equipo, no hay ningún problema, solo que la bonificación pues sería un poco más baja. Siendo una persona no hay bonificación, siendo dos no es bonificación, siendo tres no es bonificación, igual no es mucha pues la bonificación. Pero siempre doy bonificación, siempre desde el semestre pasado estoy dando bonificación por trabajo en equipo, porque ya hemos recibido varios comentarios de empresas que nos dicen que varios de nuestros estudiantes tienen ciertos conflictos para trabajar en equipo y estoy tratando como de forzar un poco esas metodologías de equipo. Ahora, ustedes van a descargar esta tabla, pues le dan archivo, descargar o la guardan en su drive como quieran, y estos valores que están acá en verde son los que ustedes van a llenar con su precalificación. Ustedes dicen, profe, nosotros probamos y a nosotros nos da que acá tenemos 1, 1, 2, 1, 0, 0, 1 y tenemos el video y somos 3 personas y esto nos da para una nota que es supremamente bajita. Ah, ya tengo un error en la suma. Este es un error acá en la fórmula. Este de acá es... Sí, de hecho ese es el mínimo 2. Acá con 3 ya estaría mucho mejor. Y bueno, por acá está más o menos como la nota que sacarían, teniendo en cuenta estos ítems de acá. Voy a volver a revisar igual por si acaso, porque estoy viendo estos valores muy bajitos. Ah, no, pero es porque acá sí o sí se necesita un buen valor para sacar una nota alta. Sí, básicamente. Listo. Ahorita reviso los pesos, pues si algo cambia los pesos es para arriba, porque no se preocupen. Pues llenan en la tabla la precalificación y esto hace parte de lo que me van a entregar durante ese día. O sea, me entregan esto, el video, la demostración, los archivos, todo eso está explicado acá en la parte de las entregas. ¿Alguna pregunta antes de seguir con el tema de la clase? ¿No? Listo. Ahorita reviso. Súper bien, gracias Cris. Ahorita reviso esta partecita acá que estén bien los pesos o si están de pronto un poco recargados por abajo. Ahora, bueno, vamos a ver nuevas estrategias para seguir utilizando estos sistemas que hemos venido haciendo. Y hoy quiero introducir un concepto que van a encontrar acá en las presentaciones de visión artificial. Acá recuerden que ustedes pues, pueden adelantarse tanto como quieran. Esta es de las 5. Voy a traer solo una partecita de la clase, no voy a traer todo de acá. Pero este concepto de acá se conoce como el momentum. El momentum es un concepto, perdón, es un concepto matemático que aplica en diferentes áreas del conocimiento. Por ejemplo, nosotros podemos tener momentum en visión artificial, pero también lo tenemos en mecánica, también lo tenemos en estadística, lo tenemos inclusive en electromagnetismo. ¿A qué se refiere este momentum descrito con esta fórmula que están viendo acá, que es una doble integral? Esta fórmula, de hecho la voy a abrir aquí en pantalla completa, para que se vea mejor. Esta fórmula de momentum lo que significa es voy a integrar un área buscando los diferentes valores que hay ahí. ¿Y qué implicaciones tiene eso? Porque miremos que acá hay una fórmula 1x elevado a la p, y elevado a la p. Entonces, este es el momentum, pero los momentum tienen diferentes grados. Tenemos el momentum 0, 0. En ese caso reemplazo p por 0 y q por 0. Entonces me queda x a la 0 y y a la 0. X elevado a la 0 me da 1. Y elevado a la 0 me da 1. Entonces, esto de acá lo ignoro, es un 1. Me queda la doble integral de f de x, y de x de y. Es decir, que la forma que estoy integrando es con un cuadrito que se está moviendo. Vamos a entender cómo funciona eso, ese momentum en física, por ejemplo. Pues supongamos que yo tengo un objeto que no es uniforme. Yo tengo un objeto como este. Entonces tengo acá este objeto. Entonces como una manilla, pues es un sensor que se llama mío. Entonces tengo este objeto de acá. Pero resulta que yo quiero calcular la masa de este objeto y es complejo, pues porque la masa de hecho no es constante. Digamos, las partes metálicas van a ser más pesadas, las uniones son más livianas, estas partes de acá son más pesadas, y yo quiero calcular
cómo se está moviendo todo esto, porque por ejemplo quiero calcular el centro de masa. ¿Qué es el centro de masa? De hecho pongamos aquí un ganchito. El centro de masa es diferente al centro geométrico. El centro geométrico estaría ubicado exactamente en la mitad del objeto, o sea, el ancho del objeto dio 2. El centro geométrico es donde yo puedo poner esto en un palito muy delgado, de modo que yo lo deje ahí y no se caiga. Por ejemplo, ahí no estaba en el centro de masa, entonces se va a caer. Si lo pongo en el centro de masa, pues queda perfecto. Para poder detectar el centro de masa, pues tendré que entender que la masa puede estar distribuida más por un lado, más para otro, que puede estar súper repartida. Entonces, ¿cómo lo encuentro con esto? Entonces, lo que hace la doble integral es, vamos a tomar este objeto, este tiene muy poquito contraste, yo pongo el otro. Voy a tomar, digamos, este objeto. Y empiezo a recorrer, me paro en el primer pedacito del objeto, un pedacito muy pequeño, que es lo que conocemos como un delta. Voy a ese pedacito y le pregunto, ¿cuánta masa tiene usted ahí? Entonces él dice, en este pedacito son 500 gramos. Me muevo un poquitico por la derecha, aquí son 5 gramos, aquí son 10 gramos. Cuando termine esto, lo que voy a haber encontrado es toda la masa de todo el objeto, considerando sus diferentes cambios o sus diferentes densidades o lo que sea, pues teniendo ya la función f de x, y que me representa los cambios de masa de este objeto a lo largo y a lo ancho. Pues aquí estoy hablando de objetos bidimensionales para este caso. Este es el concepto en física mecánica. En estadística, pues es un concepto de probabilidad. El momentum es, de hecho, toda la probabilidad que yo sumo, pero que puede estar distribuida. Es decir, cuando yo tengo, digamos, una campana de Gauss. Uno en estadística, ¿cómo interpreta una campana de Gauss? Supongamos que esta fuera la campana de Gauss de acá, y yo estoy tomando acá. Este dato que está en la mitad es el dato más común, hablando pues de una distribución que sea uniforme, perdón, que no sea una distribución que sea normal. En este caso pues no tengo cola para ningún lado. Acá el dato de la mitad, supongamos que el dato que estamos tomando es la edad promedio a la que se gradúa un estudiante. Entonces por acá va a haber un 22 años más o menos, 22, 23 años, estaría aquí en la mitad. Hay gente que se gradúa de 30 años, sí, pero son menos, por eso es que este pedacito de la curva es tan pequeño. Hay gente que se gradúa a los 15 años, sí, pero son menos, por eso este pedacito de la curva es tan pequeñito. Esto sería un ejemplo de una curva gaussiana. Si yo a esta curva gaussiana le saco el momentum, me va a dar 100% porque estoy tomando toda el área debajo de la curva. ¿Para qué me serviría entonces sacar el momentum? Porque me interesa saber, luego con el momentum sacar otros datos, como por ejemplo saber si la cola está para la derecha, si está para la izquierda, dónde está el centro, etcétera, etcétera. Pero el primer paso es sacar ese momentum. Ahora, cuando lo hacemos acá, en el caso de visión artificial, es muy parecido al de física mecánica, pero el área que estamos mirando es el de una imagen en escala de grises, en donde pensemos que esa imagen en escala de grises tiene una representación tridimensional. Es decir, esta es mi imagen. Y en esta imagen yo tengo una manchita. Algo como esto, una manchita acá. Esta manchita blanca, bueno, el fondo es negro. Tengo una manchita gris. Y por dentro tengo otra manchita blanca. Por facilidad voy a hacer esto con círculos. Listo. Ahora pensamos que le sacamos una proyección tridimensional a esto. Entonces aquí ya está la misma imagen, pero está agrupada. De hecho, yo creo que pude haber hecho esto. No, no se viene conmigo, listo. No. Listo. Ahora, como acabo de sacarle como la proyección tridimensional a esto, pues esta esferita que está acá, también la vamos a encontrar pues ahí como proyectada en el piso. Esta también va a estar aquí proyectada en el piso. Y aquí está la otra manchita proyectada en el piso.
pero pensemos que ahora esto es tridimensional y esto, que es gris, realmente me va a representar una altura, es decir, esto tiene una altura hasta por acá. O sea, pensemos en que esto acá hay unas líneas que me unen esto. Creo que aquí puedo agruparlo. Sí, es como si tuviera una altura. Y ahora, asimismo, tenemos... Ah, se me quedó hueco ahí. Y ahora esa mechita que estaba aquí arriba, pues también va a tener otra altura por acá, diferente, más alta, porque como es blanca, entonces va a ser más alta inclusive. Esta también va a tener esa misma altura, que es más alto, porque es blanca, ¿cierto? Entonces pensemos en que la representación tridimensional de una imagen en escala de grises, ¿cómo se interpretaría? Es así. Los objetos grises tienen una altura, los objetos blancos tienen una altura más alta y los objetos negros pues están en el piso. Esa es la representación tridimensional de esto de acá. Ahora, cuando yo saco el momentum, entonces lo que él hace es tratar de sacar la cantidad de masa que hay acá. ¿Cómo influye en esa masa? Entonces los objetos que sean blancos van a influir en la masa con un 255 por cada uno de los píxeles que compone ese objeto blanco. Mientras que los objetos grises van a aportar con menos, pues dependiendo de su valor de gris, digamos un 100, por ejemplo, y los negros pues van a aportar 0. Y lo que hago es que empiezo a sumar todos sus píxeles. Mientras más blanco haya, más momentum me va a dar. Mientras más negro haya, menos momentum me va a dar. Así es como funciona el momentum. En el caso, ¿y cómo se interpreta esto como una doble integral? ¿O por qué no una doble integral? Porque yo literalmente estoy sumando este pedacito de píxel con este, con este, con este, con este. Pero si fuera una sola integral, yo solo sumaría esta línea de acá, de píxeles. Pero yo necesito sumar todo el cuadro. Entonces le pongo otra integral que me permita recorrer esta línea varias veces, como hacer ese barrido de esa línea. Pero las integrales, pues finalmente, en el mundo de la computación se interpretan son como sumatorias. Es decir, que esto es una sumatoria de píxeles cuyo concepto parte de un concepto muy genérico que es el del momentum, y cuando lo vamos a utilizar en OpenCV lo utilizamos a través de la función cvMoments. No es que tengamos pues que integrar manualmente. ¿Por qué decidí utilizar esa opción? Porque en el momento en que yo hago la detección, la segmentación, la detección de fondo, quiero que la miremos acá, pues va a aparecer trampa porque yo tengo la tela verde, entonces voy a poner la cámara como apuntando para el techo. Entonces acá, aquí está bueno, aquí la cámara está apuntando a la tela. De hecho, en este caso la tela se está moviendo porque tengo el ventilador prendido, entonces se ve la tela como ahí medio moviéndose. Y este sí está un poco más estático. Y miren que acá, yo cuando pongo la mano, aquí lo que estoy haciendo es el ejercicio que les pedí de remover el fondo. Cuando remuevo el fondo, pues miren que queda relativamente muy bien, la mano me quedó en escala gris, tirando un gris muy clarito, y el fondo me quedó muy negro. Aquí de hecho yo podría hacer un threshold, como lo vimos en la clase pasada, un threshold y lo que esté por debajo de 30 que sea negro y lo otro que sea blanco. Pero pues no necesito hacer el threshold. ¿Qué puedo hacer? Utilizar moments, y las partes donde me haya más blanco, que es donde hay más cambio, en este caso donde está mi mano, pues van a dar un momentum más grande, que así que va a dar un momentum bien bajito porque casi todos los píxeles son negros. Claro, está ahí el concepto. Sí, excelente, sigamos por acá. Entonces voy a utilizar ese concepto que les acabo de dar, más otro concepto que es el concepto de imagen de interés, de región de interés, perdón, ROI, se llama ROI en inglés, pues Region of Interest. Miremos este código de acá, es súper sencillo. Tengo acá un primer if que revisa lo del estado, la captura de la cámara, un segundo if que revisa, hace el setup, pues obtiene la información de la imagen que yo necesite, lo que sea, pues en este caso de hecho no estoy haciendo nada. Luego la parte del update, que sería esto de acá, update, y miremos que yo estoy tomando el frame. Bueno, una cosa que no sé si notan acá, flip, es porque esta cámara originalmente yo levantaba la mano izquierda y me detectaba al revés, pues estaba en mirror. Entonces le quité el mirror con esta función que se llama flip. Y luego estoy creando unas regiones de interés. Voy a volver a bajar la cámara para esta demostración. Entonces tengo acá una región de interés que se llama región 1 y una región que se llama región 2. Y yo defino cuáles píxeles.
La región 1 tiene toda la altura, de 0 hasta 480 que mide la cámara, y 200 píxeles de ancho. Entonces aquí está este primer pedacito de acá. Esta imagen me la creo desde esta coordenada hasta esta coordenada. Y la segunda región me la crea desde esta coordenada hasta todo el alto de la imagen y la última parte del ancho de la imagen, que son desde 440 hasta 640, que es el límite de la imagen. Entonces aquí ya tengo estas dos como regiones de interés que yo puedo analizar por separado. Es interesante porque ya como cada imagen es diferente, yo puedo hacer un análisis para esta imagen y un análisis para esta imagen. Por ejemplo, puedo encontrar el centro acá y el centro acá y hacer algo con esa información. O saber yo dónde estoy parado, dependiendo de donde hay más momentum. ¿Qué es lo que estoy haciendo en este caso? Hay más momentum acá, estoy a la derecha. Hay más momentum acá, estoy a la izquierda. Es más o menos cómo está funcionando. Claro, dudas, ¿no? Entonces sigamos avanzando. Miren que es muy sencillo, o sea, literalmente es decirles de dónde está dando. Si utilizan OpenCV en C++, es un poquito diferente para que sepan. Si lo van a buscar en C++, recuerden que el concepto es ROI. Y ya buscando la documentación de ROI, la encuentran de una, solo que sepan que es muy diferente en C++ y C#. Ahora miremos lo siguiente, el ejercicio que les había pedido para promediar imágenes, como esperaba yo que lo hicieran de esta forma. Tengo un arreglo de imágenes que se llama image. Es un arreglo vacío. Cada imagen que lee la agrego a mi arreglo de imágenes, image.append y la imagen. Las almaceno todas. En este caso estoy almacenando 10. Cuando almaceno las 10 imágenes significa que ya terminé. Voy a recorrer las imágenes desde la 0 hasta la última imagen y lo que voy a hacer es que voy a sumarlas todas las imágenes con el operador más igual, tal cual como lo haríamos en C#. Pero ¿cómo puedo sumar las imágenes si yo sé que ya van desde 0 hasta 255? Dos blancos me van a dar un 510, eso no cabe en un byte, exactamente, no cabe en un byte. Por eso no podemos utilizar el tipo de dato uint8 que habíamos utilizado en la mayoría de clases, porque uint8, que es lo mismo que un byte, solo caben números desde 0 hasta 255, entonces no, voy a poner un float, que como un float ocupa por defecto 64 bits, caben números muchísimo más grandes. Ahora en este float me cabe la suma de todas las imágenes, pero ese número no lo puedo representar, no lo puedo mostrar como una imagen, inclusive después de dividirlo, porque pues el promedio sume todos los datos y divide sobre la cantidad de datos, inclusive después de hacer esto yo no puedo mostrar el resultado, porque el computador no sabe cómo mostrar un píxel que sea un flotante, el computador dice, bueno, yo cómo muestro un 20.3, eso no tiene sentido para mi pantalla. Yo al píxel, yo a mi pantalla le puedo decir números enteros de 0 a 155. Es decir, que tomamos ese promedio que está en flotante y lo convertimos otra vez a uint8 y el resultado lo guardamos en una imagen. Aquí yo la llamé background. Voy a decirle aquí que haga esta calibración con, digamos, 25 frames. Algo muy importante cuando hagan los trabajos de remover el fondo, quiten los parámetros automáticos de la cámara, porque si no, como la cámara está cambiando y ajusta las luces o autoenfoca, entonces el fondo ya cambió, porque el fondo era uno, el autoenfocó y ya el fondo es otro. Entonces voy a venir aquí a mi cámara y voy a decirle, balance blanco automático, no. Exposición automática, no. La exposición se lo voy a poner manualmente en -3 y el balance de blanco se lo voy a subir, se lo voy a bajar por acá a los 2500 más o menos. Ya dependerá pues como de las condiciones de ustedes. Inclusive voy a aumentarle un poco el brillo, entonces ya hay mucho. Pues, bueno, ya tengo la imagen. Todavía se ve muy saturada, la saturación está muy arriba, entonces pues de hecho la piel se ve súper saturada el color. Listo, digamos por acá. Miren que quité todos los parámetros automáticos, inclusive esta no tiene, pero la Logitech tiene autoenfoque, entonces me toca quitarle el autoenfoque, que también me aparece pues entre las opciones. Dependiendo de su fabricante, Logitech tiene su propia aplicación. Esta cámara que compré, la otra pues que estoy utilizando, que de hecho pues fue supremamente barata, se las muestro acá, es esta marca acá, es una marca china, me valió, no me acuerdo, yo creo que $20 o algo así en AliExpress, y también es Full HD, entonces pues me pareció súper barata, y a mí que me gusta pues visión artificial me pareció una inversión muy chévere. Bueno, ahora
Ya, pero el caso es que pues estas marcas chinas no vienen con software de controladores, entonces utilizo este de acá. Ya lo cerré, ahora sí, ya puedo probarlo. Voy a sacar el promedio. Y aquí ya saqué el promedio. Ah, bueno, saqué el promedio, pero nunca lo mostré. Un segundito, perdón. Que me falta mostrar los image show de esto. Y entonces voy a mostrar la siguiente. Voy a mostrar el frame actual, que es este de acá. Y voy a mostrar el promedio. Que ya sabemos, pues como por el algoritmo que estamos utilizando, ya sabemos que ese promedio pues se refiere al fondo, porque supuestamente calibramos cuando la persona no estaba en la escena. Voy a volver a subir un poquito la cámara. Ahí está calibrando. Y lo que hizo fue que tomó, en este caso, 25 fotogramas y le sacó el promedio. Este fue el promedio de esos 25 fotogramas. Y este es el fotograma actual. De hecho, si miramos, pues la tela se está moviendo. El resultado del fondo, pues acá que está quieto, que este es el promedio de los 25 frames. Si yo me empiezo a mover durante esos 25 frames, voy a volverle a hacer. Acá, pues va a tratar de sacar, entonces miremos acá el promedio, quedó un emborronado, porque pues me estuve moviendo en varios frames, pues del mismo concepto que les decía para remover ruido, remover personas, es este de acá. Porque para remover el fondo estamos tomando varios frames, porque puede ser que yo tome una sola foto del fondo y justo esa foto que tomé habían condiciones de luz diferentes a las normales, había algo que me causó ruido, cualquier elemento. Entonces por eso para remover el fondo vamos a tomar bien bastantes fotos de ese fondo, a sacarles el promedio y ese es el que vamos a usar, como este de acá. Y ese de ahí ya es mi fondo, pues que aquí está la tela colgada y el techo pues, listo, y por acá está. Entonces el concepto es yo voy a restar esto, voy a restar esta imagen pues en escala de grises con esta imagen de acá, y ¿qué me va a dar? Me va a quedar en teoría solo la mano, eso obviamente no es perfecto, mucho menos pues hoy que tengo el ventilador prendido pues va a fallar un poco más. Ahora miremoslo acá, voy a mostrarles los resultados parciales. Les voy a mostrar acá cómo es el frente, cómo es el fondo. Voy a comentar esa parte que es la que me maneja los inputs. Voy a mostrar también el fondo se me perdió, aquí está. Y el fotograma actual. Y miren entonces cómo sería. Este de acá es el fondo, lo que él encontró en el promedio. Este es el fotograma actual, entonces yo pongo la mano y miren lo que da. Pues como está restando esta imagen, vamos a ponerla aquí en orden. Esta imagen de acá menos esta imagen de acá me da esta imagen de acá. Ahí ya está. Y pues funciona relativamente muy bien. Claro, hay partes, sobre todo con el techo, por ejemplo, ¿por qué mi mano se pierde tanto en el techo? Pues porque el techo es color madera y el color mío no es tan diferente al color madera, sobre todo en escala de grises. Entonces ahí ya pues se van a dar más, pues como que se pierde un poco acá. Pues como yo no soy verde, inclusive en escala de grises, pues el verde es muy diferente a mí, o esta tela es muy diferente a mí, pues en escala de grises, pues se nota mucho más acá el resultado. Ahora yo ya sé que tengo esto y esto, pues de hecho tengo una segmentación relativamente pues decente, aquí me paro, pues ahí se nota más o menos como la segmentación que me hace. De acá que me interesa pues extraer información, en este caso como les decía voy a medir el momentum, porque aquí el momentum es bien bajito y aquí el momentum ya es más alto, es lo que yo quiero hacer en este momento. Pero como para la jugabilidad que yo planteé, yo sabía que yo quería diferenciar cuando yo estaba a la izquierda a cuando estaba a la derecha. Así que, ¿qué hice? Combiné estos dos conceptos. Creé una región de interés a la izquierda y otra a la derecha. Yo lo puse acá con valores fijos. Quiero que sepan que esto es por el ejemplo, pero ustedes cuando lo hagan deben hacerlo dependiendo del tamaño de la imagen, desde 0 hasta el alto, desde 0 hasta el ancho de 3 o algo así, ya ustedes lo mirarán, pero es una parte pues que les dejo a ustedes y no lo quise hacer de hecho porque quiero pues que practiquen estas partes. Ahora miremos todo el código que quiero aquí que veamos unas partecitas interesantes. Primero, la máquina de estado. Si está disponible y el estado es 0,
el estado pasa a ser 1. Eso quiere decir que ya puedo empezar. Luego aquí hace el start, donde guardo el alto ancho de la imagen y creo una imagen para guardar el promedio, entendiendo que esa imagen tiene que ser float. Luego paso al estado 2, que es el de calibración. En el estado 2 empiezo a leer la cámara y agregar esa imagen de la cámara a un arreglo. Noten que la cámara yo le estoy haciendo un procesamiento de imágenes, que es como lo que vimos en la primera parte del curso. ¿Qué le estoy aplicando a la imagen? Primero la estoy convirtiendo en escala de grises. Segundo, le estoy aplicando un filtro gaussiano. Este filtro gaussiano lo que nos va a permitir es disminuir el ruido. Acá lo estoy haciendo con un kernel 5x5. Recuerden que ya vimos la parte de kernel. El kernel es la operación y de hecho tiene unos servicios pendientes de kernel para que lo entreguen. Es esas operaciones que le aplicamos a la imagen para detectar bordes o difuminarla, etc. Aquí la estoy difuminando. Es muy normal antes de hacer operaciones difuminar las imágenes, porque las imágenes tienen ciertos píxeles de ruido que eso nos ayuda a eliminar. Luego empiezo a incrementar el contador y cuando el contador ya sea mayor a 10, ¿qué significa? Que ya esto está listo para la siguiente iteración, que es pasar a el loop. De hecho creo que acá, creo que ahí está bien. Bueno, cuando termine, pero de hecho acá de pronto hay un problema que no había visto. Después de eso siempre voy a esperar un wait key, que en estas modificaciones de código como que lo quité y no me di cuenta, para que él sepa que tiene que esperar a que la cámara esté otra vez disponible. Bueno, ahí está calibrando y bueno, ahí ya está, pues miren que ahí está bien el sistema. Listo. Eso de modo que él vaya entrando a este estado, guarde la imagen, espere un momentico antes de volver a entrar acá, pues para que no entre como todo el tiempo súper rápido. Ahora, pues sí lo podría forzar a 33 milisegundos, inclusive menos, lo que sea. Pasa al estado 3, que es el del update. Vuelvo y hago el flip de la imagen, vuelvo y le calculo el difuminado de la escala de grises, hago la resta, en este caso estoy haciendo la resta con valor absoluto. Lo probé también con resta sin valor absoluto, pero había unos píxeles que se detectaban, pues un cambio que estaba desde la anterior hasta esta, que ayudaba a aportar información, así que también lo dejé. Calculo los momentos se calculan como ACV2moments, uno le dice cuál es la imagen, en este caso le pasé la imagen izquierda, que fue una imagen que creé, y le digo cuál momento me interesa calcular. Esto es un diccionario, de este diccionario me interesa calcular el momento 00. En la próxima semana ya vemos cómo y cuándo se utilizan los otros momentos. Este momento me va a dar un número desde 0, que es el mínimo valor que me podría dar, hasta lo que mide la imagen de alto por lo que mide la imagen de alto por 255. Es un número súper grande. Así que yo para normalizarlo lo tendría que dividir este valor X dividido esto de acá. En este caso solo lo estoy dividiendo por el alto y el ancho, y me va a dar un número entre 0 y 255, donde 255 significaría que la imagen está completamente blanca. Piensen que a la cámara le pongo un papel blanco acá, 100% blanco, es la única posibilidad que me dé 255. Ahora, estos datos los estoy filtrando. Para filtrarlos utilizamos el concepto de filtro predictivo, que ya les he mencionado un par de veces, pero igual pues vuelvo y les repito acá. Bueno, y notarán que lo hice en otra clase. Normalmente uno no maneja todo en el mismo código. Entonces aquí creé un objeto tipo filtro. Esto es una clase que yo mismo creé. Me pregunta con cuántos datos quiero filtrar. Y esto lo que nos va a permitir es reducir la cantidad de errores que tengo. En donde se toman unos datos, digamos, el peso 1 multiplicado por el frame 1. Más el dato 2 multiplicado por el frame 2, que es el frame anterior, más el peso 3 multiplicado por el frame anterior. Y si lo hago más, frame anterior. Esto dividido W1 más W2 más W3. Esto es un filtro predictivo. Yo no utilizo la información del frame 1. O sea, el frame 1 yo le calculé el momentum y me dio, digamos, 1000, pero yo no utilizo ese 1000, yo lo paso por esta operación matemática primero, y ese 1000 puede que me vuelva a dar 1000, o puede que me dé más alto, puede que me dé más bajito, dependiendo de quién, de los frames anteriores. Supongamos que estaba en 0, 0, y un momento otro me dio 1000,
Entonces va a ser un cambio muy brusco que posiblemente no sea real, posiblemente fue un ruido que llegó a la cámara. Entonces eso está mal. En cambio con esto ese 1000 no va a dar tan alto porque estos dos se van a encargar de bajarlo. Ese es el concepto de filtro predictivo. Para implementarlo yo utilicé esto que se llama DEQ. Es supremamente útil. Pues que es un tipo de dato, como un tipo de arreglo que manejan todos los lenguajes de programación. Luego de tener mi filtro predictivo, igual lo pueden probar sin filtro predictivo, a mí me parece que funciona mejor con el filtro, así que se lo puse. Estoy tomando estos momentum para calcular si estoy a la izquierda, a la derecha, o si presioné los dos a la vez, que es cuando quiero hacer la habilidad. Tampoco se los puse acá, precisamente porque quiero que ustedes hagan esta parte, así que creé una clase en donde le paso estos datos y ya él me dice, él modifica los inputs del usuario, dependiendo si es izquierda o derecha, pero muy parecido a lo que vimos en la última clase, que emulaba las teclas. Solo que utilicé para emular las teclas uno diferente que se llama Direct Key, que se los dejé en el chat de visión artificial. Me tocó utilizar ese, de hecho ese ejemplo que les dejé ahí es de alguien que estaba utilizando visión artificial más GTA con Python, entonces es muy parecido. Me tocó hacerlo así porque algunos juegos no utilizan la entrada del teclado, sino que leen el hardware directamente. Entonces le toca a uno emular el hardware directamente. Pero nada, el otro mundo, el man ya le dejaron a la clase y ya la clase es súper fácil de utilizar. Ahora miremos entonces cómo estoy utilizando este de acá. Para este, yo utilicé un juego que es Crash Bash. Pues estuve mirando como cuál juego podía utilizar para la mecánica que quería. Y este fue el que más se me acomodó. Ahora, juegos. Este es un juego súper viejo. Y lo tengo que silenciar. Ese es el juego. En este juego uno se mueve izquierda a derecha y puede utilizar esta habilidad, que es para disparar. Entonces, bueno, quiero jugar esto, pero quiero jugarlo con visión artificial. Vamos a dar a ejecutar esto acá. Ya calibró, ya tengo aquí la imagen de la izquierda, la imagen de la derecha, pongamos por acá el emulador. Y ahora sí, entonces acá la idea es que puedo moverme para la derecha, puedo moverme para la izquierda, o si lo hago con los dos a la vez, puedo hacer la habilidad, que es ese como simbolito que me sale ahí. Acá en este momento, pues de hecho aquí me está fallando por una razón, y es que en este momento las condiciones de luz cambiaron. No sé si notan que ya hay un montón de momentum. En este caso fue porque me moví mucho, moví la cortina, y entonces ya el fondo está súper diferente. Funciona mucho mejor con un fondo estático. En este caso, pues nuevamente, si miran acá la cortina, no sé, aquí se está moviendo. Entonces me tocaría volver a ajustar los umbrales. Ahí yo creo que ya está mejor. Aquí está, derecha, izquierda, pero no les va a pasar eso si lo hacen con un móvil. Y ya, entonces, bueno, aquí podemos jugar. No diciendo que este sea el mejor juego para esto, pero me parece que funcionaba bien y es pues bastante activo. Es otra alternativa que pueden considerar, es utilizar algún emulador de SNES, Play 1, Play 2, 64, GameCube, lo que quieran, con algún juego, porque hay juegos, sobre todo los de, por ejemplo, Mario Party, Mario Party, tiene muchos juegos sencillitos que pueden hacer basados en esto, para que lo consideren como una de las posibilidades. También probé de hecho con este Mario Tennis, pero fue más difícil de lo esperado. Esto es como toda la implementación. Nuevamente está todo, exceptuando la parte de acá, que es donde emulo las teclas, que es muy parecido a lo que vimos en la clase pasada, pero que quiero que ustedes mismos pues sean los que los organicen. ¿Alguna pregunta antes de que nos vayamos? No hay preguntas, entonces, bueno, me van comentando por los canales de los grupos. Cristian, ¿alguna pregunta? No. Ahora, yo creo que con esto va quedando mucho más claro cómo pueden hacer el desarrollo del trabajo. O sea, no estamos mirando diferentes alternativas, o sea, ya no solo tenemos la opción de, ya sabemos que podemos detectar colores,
vamos a ver cómo detectar centroide, pero usted lo pueden buscar en Google, o sea, ustedes buscan detectar centroide de un objeto Python y hay mil ejemplos, pues. Hay muchas características que podemos extraer, inclusive ustedes dicen, no, quiero utilizar la cara, también se puede. Yo sugiero que para esa primera versión utilicen más bien como posiciones, objetos, algoritmos que son muy sencillos, pensando en un concepto como este. Pensemos que el concepto es que yo quisiera algo portable y yo como garantizo que algo sea portable. Supongamos que yo sé que existen computadores portables muy pequeñitos como un Raspberry y los Raspberry de hecho vienen con cámaras de 5 megapíxeles o cualquier otro de los que produce Intel, por ejemplo. Y digo yo, yo puedo correr ese algoritmo en un Raspberry sí, de sobra, o sea, eso le va a correr ahí a 30 frames por segundo sin ningún problema. Dice que puedo llevarme esto conectado a un actuador, entonces no sé, la persona se mueve para la izquierda o la derecha y dependiendo de eso se prenden, se apagan unas luces, una máquina dispensadora me va a regalar una Coca-Cola, pues no sé si vieron ese publicidad de Coca-Cola alguna vez que era una máquina dispensadora, uno la abrazaba y le regalaba una Coca-Cola, otra que era bailando y le regalaba, bueno, cierto, lo que sea. Entonces esto, pues tenerlo con un computador es complejo porque es un computador es difícil de portar. Estos algoritmos tan sencillos, pero que miremos que me permiten tener interacciones interesantes, tienen la ventaja de que corren supremamente rápido. Luego, del primer proyecto, vamos a empezar a ver unos algoritmos más complejos como los de detección de rostros y los que son basados en Machine Learning y Deep Learning, muy útiles, muy interesantes para que los estudiemos y los presentemos en los proyectos, pero tengamos en cuenta que esos algoritmos pues, no necesariamente van a correr en tiempo real en algo que no sea un computador. Ya de pronto los que está sacando Intel, pues que son optimizados para eso. Entonces, bueno, como que no descarten cuando veamos el segundo tema, que es más avanzado y que nos permite ciertos temas diferentes, no quiero que descarten esto, porque nuevamente hay que tratar de entender que son diferentes, no quiere decir que uno sea mejor que el otro. Inclusive yo podría llevarme esto a un mobile, o sea, yo puedo exportar esto a Android y funcionaría. Entonces yo me llevo esto a Android y es un juego en donde yo estoy acá y es un juego en parejas, entonces yo estoy viendo acá con el celular quieto y aquí al frente está la persona que está jugando, que tengo que imaginarse todo. Y yo le digo, ay, viene un obstáculo por la derecha y le toca moverse a la izquierda y aquí pues vamos jugando los dos, aquí intercambiamos así. Pero es llevable acá por la simplicidad de estas operaciones. Finalmente eso, lo que hicimos acá fueron sumar restas, multiplicaciones, nada más. Esto es todo entonces por hoy. Nuevamente cualquier duda van preguntando. Los videos que han grabado, todos los videos ya están, que hemos tenido hasta ahora de clases ya están en el canal de YouTube. Por si los quieren revisar, voy a finalizar la grabación.